Bienvenidos a la serie Personajes del canal del Congreso. Soy Rina Musali y ya estamos listos para conversar con el doctor Enrique Iglesias, político, economista, escritor, pero también fue exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, secretario general de la CEPAL, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente funge como secretario general iberoamericano. Usted ya lo conoce, se trata de todo un referente para América Latina. Además, es importante comentar que ha ganado diversos premios a nivel internacional, entre los que destaca el Premio Príncipe de Asturias. Doctor Iglesias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Estamos viviendo la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929. Quizás en el trasfondo de esta crisis se abre un nuevo equilibrio del poder económico mundial con la llegada de las economías emergentes como los grandes motores del crecimiento económico global, pero el desplazamiento de los países industrializados o avanzados. Sí, la verdad es que yo creo que todavía no se ve claro la salida. Yo creo que esto va a demorar mucho más tiempo de lo que se pensaba. A mí siempre me lo pareció desde que en el 2007 empezaron las primeras turbulencias bancarias en los Estados Unidos. Esto ya va llevando un quinquenio y no hay duda que hay otro quinquenio más por delante de ajustes, particularmente en Europa y en Estados Unidos. De manera que estamos todavía en la búsqueda de los nuevos equilibrios que quedaron muy afectados con la crisis financiera. En el fondo, el origen de todo fue una crisis financiera que tiene un origen, yo diría, incluso filosófico, ¿no? El hecho de que haber valorizado un principio que se demostró que no era bueno, el hecho de que el mercado lo sabe todo, el mercado sabe muchas cosas pero no sabe todo, y sobre todo eso hizo que todo un mundo financiero no bancario quedara sin regular y entrara en ese túnel de las grandes especulaciones, las grandes burbujas, y hay una suerte de desacomodación de la economía mundial que va a tener que encontrar su nuevo equilibrio. En ese equilibrio ciertamente aparecen las nuevas economías emergentes, que ya hoy se van a acercar muy pronto al 50% de la producción mundial, pero ciertamente el 70% del crecimiento hoy lo están aportando las Chinas, las Indias, las Rusias, los Brasiles, México, en fin, los países emergentes de la economía mundial. Es otro mundo con otro tipo de actores. Yo creo que lo importante es que a partir de esa realidad, que es la emergencia de estos países que son verdaderos motores del crecimiento, yo creo que vamos a tener que, lo primero es lograr que esos países tengan peso en la conducción de los grandes problemas. Ese es el primer problema. Doctor Iglesias, justamente usted toca un tema medular, la cuestión de la gobernanza económica global. ¿Qué tareas pendientes tiene en ese sentido el grupo de los 20, que por supuesto México lo presidió durante este año, y que no han sido tomadas estas reformas, lo que no nos ha permitido sortear la crisis económica global? Yo creo que el G20 ha sido una buena idea. En su momento, allá por noviembre del 2008, fue toda una expectativa. Se ha volcado a muchos problemas de la economía internacional, pero creo que todavía le falta hincar el diente en los temas profundos de la regulación financiera internacional. Yo sé que son sectores muy delicados y son sectores donde hay poderes económicos muy grandes. Yo creo que todo ese mundo financiero no bancario de repente es demasiado grande en el mundo de hoy. El mundo no precisa tener un sector financiero no bancario que es 50 veces el producto nacional de un año, ¿verdad? Ahora, es cierto que hacen contribuciones, eso han tenido contribuciones importantes, pero se me ocurre que el mundo tiene que entender que así como de la crisis del 29 aprendimos a que los bancos centrales tenían que controlar a los mercados bancarios, hoy tenemos que controlar que tiene que haber algún mecanismo que se meta un poco en el control de esas inmensas corrientes financieras que hoy por hoy son más poderosos que muchos gobiernos. En ese sentido, hablando un poco de la crisis de la eurozona como la principal amenaza a la economía mundial, ¿cómo mira la cuestión del euro? ¿Estamos ante una crisis de credibilidad del euro o en la antesala de su muerte? Yo no tomaría lo segundo, tomaría lo primero. Hay una crisis de confianza en el euro por la crisis de ciertos países importantes del euro. Lo fue Grecia al principio, pero Grecia es del 2% de la Unión Europea. Luego entró Portugal, que es un país mediano, Irlanda, pero luego entraron estos dos pesos pesados que son España
e Italia, pero ahora está también Francia en la punta de mira en la de mira. los mercados. Así es. Y eso ya es muy grave, porque eso significaría que tendríamos mucho más del 50% de la zona euro con problemas. Yo creo que en este momento debería mirarse un poco la importancia que tiene la creación de la Unión Europea. Yo creo que ha sido un fenómeno político de la mayor importancia, por supuesto. Y creo que el euro es un tema, un pilar de todo eso. Entonces, lo que está pasando ahora es que hay desconfianza en el euro como tal, y entonces eso es lo que agrega dificultades a los problemas. Ahora, yo creo que hay mecanismos en la Unión Europea que deben activarse. Es decir, una Unión Europea tiene que tener, por supuesto, una gran disciplina fiscal, no cabe duda, disciplina bancaria, no cabe duda, pero hay que tener un banco central como prestamista de última instancia. Europa no tiene un banco central prestamista de última instancia, es decir, tiene dificultades para ejercer esa función banco centralista. Eso le resta ciertamente vigor. Y además le resta el hecho de que no hay una unión política, es decir, una toma de decisiones débiles y tímidas, ¿no? Aparte de eso no hay unión política, cada país cuenta como los demás, es decir, con lo cual ahí se producen bloqueos todos los días frente a los problemas, y lo que se hace es convocar para una próxima reunión. Yo creo que eso le da al problema una gran dificultad en encontrar soluciones de salida. Para nosotros, para América Latina, Europa es muy importante. Como que se nos cayó un ejemplo. Claro. Bueno, yo diría que quizá hubiera sido bueno que los europeos hubieran mirado un poco más de cerca lo que hicimos nosotros en los años 80 y 90. Es decir, desde el 82, la crisis de ustedes, hasta el 2002, la crisis argentina. Sí, la década perdida. Y hemos tenido todo, y la otra década del ajuste. Del ajuste, del consenso de Washington, claro. El consenso de Washington. Yo creo que a mí siempre me pareció que Europa debió haber mirado más las experiencias. Incluso hicimos nosotros en esta Secretaría Iberoamericana un ejercicio que fue invitar a los grandes actores de los ajustes en América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en México. Y nos juntamos con la gente del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Hicimos un diálogo, claro, un puente. Un coaching ahí para ver cómo. Y aprendimos muchas cosas, en fin, revisamos muchas cosas que ojalá que los europeos hubieran echado una ojeada, no para copiar, porque cada crisis es lo que es, ¿verdad? Cada uno. Pero nosotros hicimos, si usted mira el paquete de cosas que se han hecho desde la crisis de México hasta la crisis de la Argentina, en el 2002, en todos los casos hubo algo que no tienen los europeos que pudimos devaluar. Sí, ellos no pueden hacerlo, claro. Segundo, hubo una política de ajuste fiscal en que incluyó, entre otras cosas, la venta de activos públicos, muy importante. En tercer lugar, hubo políticas de ajuste y de reformas importantes, fiscales, monetarias, financieras. Pero en cuarto lugar, todos los paquetes nuestros tenían un fondo importante de ayuda para el estímulo al crecimiento. Todos. Ahí entramos nosotros en el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la CAF, los países bilateralmente. O sea, una institucionalidad paralela, por así decirlo, que compense, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿y a qué nos dedicamos con los fondos de estímulo? A hacer infraestructura, que siempre generaba empleo, y a dar crédito a las empresas, sobre todo las empresas de exportación y las pequeñas y medianas empresas. Eso está faltando en Europa hoy. Entonces, claro, el ajuste por el ajuste per se, bueno, eso no lleva a que se deprima el consumo, se deprima la inversión, y entonces, ¿qué es lo que empuja la salida, las expectativas? Sí, pero eso lleva tiempo. Y eso es la gran crítica que se le hace a Angela Merkel, ¿no? Que está priorizando el proceso de la austeridad frente al crecimiento, que es también la posición contraria que tiene Hollande, ¿no? Es un poco. Oye, mire usted, en Europa, yo creo que hay una cruz sobre Europa que yo no había visto nunca. Es la primera vez que Estados Unidos tiene una posición y Europa otra. Y es la primera vez que hay una posición en el norte de Europa respecto a cómo salir y en el sur de Europa. Sí. Esa cruz ha como que paralizado Europa. Y entonces estamos ahora empezando a sentir efectos negativos en el resto de la economía mundial, que son los motores del crecimiento actualmente. Y si ese resto, pues si ahí comenzamos a tener problemas, bueno, los riesgos de que haya una profundización de la crisis de recesión son grandes. Yo espero que se salga, pero no hay en este momento, están todas las opciones abiertas. Podemos pasar en una profundización de la crisis,
podemos tener un crecimiento mediocre durante varios años, o podemos empezar a acelerar la salida. Pero las tres opciones están abiertas. Y usted me dice cuál sería la más posible, ¿no? Yo no sabría decirle, porque quizá la segunda, quizá estemos haciendo ajustes, pequeños ajustes, pero no tengamos una salida realmente vigorosa, y eso puede llevar a varios años de un crecimiento mediocre, desempleo y falta de dinamismo para poder realmente encarar los nuevos desafíos. Efectivamente, doctor Iglesias, yo creo que Europa enfrenta una disyuntiva histórica y sobre todo, no hemos tocado el tema tan importante de cómo sortear la crisis europea, pero sin asegurando que no se desmantele el estado de bienestar, que finalmente fue uno de los grandes legados del viejo continente al mundo entero. Bueno, se está notando ya cómo la crisis está mordiendo el estado de bienestar. El desempleo grande que hay en España, pues es una forma de erosionar el estado de bienestar. Pero se están tocando aspectos que parecían sagrados, como el tema de la salud, como el tema de la educación. En fin, estamos en un momento difícil. Es muy posible que haya que hacer ajustes en el estado de bienestar, no para eliminarlo, ni mucho menos, pero sí para encontrar, apretar ciertas tuercas que le permitan extender el estado de bienestar a otros sectores de la población. Ahora, como secretario general iberoamericano, sabemos todos que finalizó hace un par de semanas la cumbre de Cádiz en España. Me gustaría saber cuál fue la lectura y la importancia de este encuentro, pero sobre todo me llama la atención este ingrediente sintomático de que ahora se revierten los papeles entre los países ibéricos y los países de América Latina, pensando un poco que hace 22 años se celebra la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara y que la situación de los países de América Latina era que estaban enfrentando los estragos de la década perdida y los países ibéricos estaban en bonanza. Bueno, pero así es la vida. Es decir, cuando se crea en el año 91 había una España y un Portugal que empezaban a crecer al influjo de su ingreso en la Unión Europea, dos países además que optaron, sobre todo España, por mirar a América en lugar de mirar al Asia o a los países del este europeo, e invirtieron vigorosamente y ocuparon espacios muy importantes, y una América Latina que encontró en España un buen socio, porque de alguna manera España se convirtió en el segundo o el primer inversionista en sectores claves como la telefonía, las comunicaciones, la energía, en fin. Entonces, de alguna manera, ese mundo cambió. Ya estamos en un mundo tenemos una península ibérica con problemas y una América Latina que ha surgido en forma vigorosa y tiene, por tanto, oportunidad de jugar otro papel que de aquel momento. Pero hay oportunidades para los dos sectores, es decir, en este momento la pregunta que se hizo Cádiz es, bueno, ¿qué puede hacer una cooperación renovada por los problemas de España y Portugal? ¿Y qué puede hacer una cooperación renovada por los problemas y los desafíos de América Latina? Fueron las dos grandes preguntas. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que España y Portugal tienen en América Latina un gran socio. Muchas empresas españolas están haciendo sus balances en América Latina y compensan con los magros resultados en la península. Hay una demanda muy grande de inversiones en América Latina en infraestructura, los españoles son muy buenos para eso, también los portugueses. Hay nuevos sectores donde se requiere invertir, en energías renovables, en transportes, en ciudades. Todo eso hay un capital de experiencia muy grande. Además, en este momento, América Latina tiene recursos, y ni siquiera se está aspirando a la inversión de capitales, por supuesto, bienvenidos, pero se está aspirando a la gestión. Hay capitales que ya están en América Latina, hay empresas españolas que están comprando, que están emitiendo bonos en los mercados latinoamericanos. Ahora lo que falta es gestión. Y además hay todo un segmento, que es el 90% de las empresas, que son las empresas medianas y pequeñas, que tienen que encontrar una posición de colaboración para mejorar su productividad. La otra pregunta, ¿qué puede hacer hoy España? ¿Qué puede hacer España para nosotros? Mucho. Lo primero es esto, invertir, pero lo segundo, curiosamente, tenemos la circulación de mano de obra calificada. Hoy está viniendo a América un volumen muy grande de mano de obra calificada. Sí, ingenieros, arquitectos, está muy bien, en algún momento fuimos nosotros para allá, ahora vienen allá para acá. Lo importante es ver lo iberoamericano como un complejo social y económico. Y con gran potencial, claro. Con gran potencial. Y de luego tenemos la posibilidad de recibir apoyo en cooperación en materia tecnológica. Es decir, entonces yo creo que hay una
son momentos especiales que vive en cada país en este momento, y hay que aprovechar las capacidades. Puede ser un punto de encuentro. Hablando un poco de la bonanza económica en América Latina, algo que usted ya nos ha comentado, ¿usted cree que esta bonanza se ha logrado en parte porque hemos hecho reformas estructurales en la economía, hemos privilegiado la reconversión productiva, o hoy estamos en un momento de bonanza porque estamos aprovechando el alza internacional de los precios de materias primas, que están anclados, por supuesto, esta demanda agregada de China, porque me parece que muchos países están volviendo a este proceso de reprimarización de las economías y es algo riesgoso. ¿Estamos reeditando el modelo pasado? Bueno, yo creo que hay las dos cosas. Hay las dos cosas. Creo que hemos aprendido a manejar la economía en todos lados. Nos costó mucho. Mucho. Pasamos mucho. Muchos costos, una factura social muy cara, ¿no? Aparte de grandes errores económicos y grandes aciertos, pero la verdad que hoy en día no tenemos aquellas famosas grandes devaluaciones, grandes inflaciones, grandes endeudamientos, grandes fondos monetarios. Al contrario, estamos aportando al Fondo Monetario recursos. Bueno, yo creo que eso es un hecho cierto, real, pero a eso se agregó, sobre todo a los países de Sudamérica, ¿no? El tema de la valorización de las materias primas por el ingreso masivo del consumo asiático. Y eso, desde luego, aceleró el proceso de crecimiento en los países de la región. Usted dijo una cosa importante, no es suficiente eso. Si algo hemos aprendido es que los recursos naturales son muy poderosos y mejor tener que no tener. Así de Cervantes, ¿no? Mejor tener que no tener. Pero hay que tener cuidado en creer que eso es todo. Nosotros precisamos tener una diversificación del modelo exportador, tener una mucha mayor productividad que la que estamos teniendo ahora, muy importante, mejorar la eficiencia de nuestra economía en todos los niveles, lo cual interpela la educación, interpela la innovación, interpela la infraestructura. Entonces, de lo que se trata es mejorar la calidad del crecimiento. Cuando hablamos de reprimarizar, hablamos que hemos perdido presencia donde en la industria o en los servicios, donde se precisa precisamente esa nueva dimensión productiva que nos da la que tenemos cadenas productivas, valores agregados, más empleo. Es un desafío más complicado porque implica una cosa mucho más sofisticada y decisiones políticas mucho más afinadas, pero nosotros no podemos quedarnos solo como en el siglo XIX exportando materias primas. Hay que exportar materias primas todo lo que se pueda y si son valoradas, muchísimo mejor. Sí, pero esa bonanza, esos ingresos, meterlos a la industria. Hay que educar mejor a la gente, hay que hacer tecnología, hay que invertir en tecnología, no puede ser que estemos invirtiendo la tercera parte de lo que invierten los países asiáticos. Entonces, ahí hay frentes que implican nuevas grandes decisiones y nuevos grandes pactos sociales. En otras palabras, doctor Iglesias, usted lo que nos está diciendo es la necesidad de recuperar la industrialización de América Latina, reindustrializarnos. Ahí está la gran apuesta. Yo creo que en el fondo ese es el gran tema. Hay que reindustrializar en un sentido amplio. Hay que industrializar las materias primas, pero hay que reindustrializar pero para eso hay que competir, porque la industrialización basada exclusivamente en cerrar las fronteras tampoco nos sirve. Eso ya nos dio ejemplos muy claros de ineficiencia que lo pagamos muy caro. Es una economía abierta donde sí hay que priorizar el quehacer conjunto. Yo soy muy integracionista en América Latina, porque en el mundo que vendrá el espacio iberoamericano, el latinoamericano es un gran espacio. Estamos hablando ya de 6 billones de dólares. Es decir, muy pronto va a llegar a 7. Bueno, ya estamos hablando de una cifra muy importante que con inteligencia y pragmatismo debemos valorizar para ser mejores vendedores también fuera de la zona. Entonces yo creo que ahí hemos aprendido mucho. Yo espero que todo eso no caiga en saco roto, ¿no? Ahora, sabemos que América Latina no es, la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Sí, ¿Qué opinión tiene de esto? Bueno, que eso debe hacernos reflexionar, porque eso hace perder sentido al fin último del crecimiento y de la democracia. Yo creo que nosotros no hemos resuelto todavía ese tema. Estamos muy mal. Hemos ganado espacio reduciendo la pobreza, eso es verdad. Sí. De 40 y pico % a menos del 30, ya eso es muy importante. Pero seguimos siendo una región desigual. Y eso implica acciones muy importantes para poder realmente producir y ponernos un poco a la cabeza de las grandes medidas, en donde siempre la educación va a jugar un papel fundamental. Y es un momento, se tranza el tema de la justicia social, que es muy importante. Y sí, de lo contrario vamos a tener cada vez más acentuada la conflictividad social, ¿verdad? La gente hoy en día ve televisión y conoce lo que pasa en otras partes del mundo. Sí. Y la gente no le va a gustar permanecer. Pero yo lo que creo que lo nuevo en América Latina, yo le diría, a mi modo de ver, es cómo esta conciencia de una educación
de calidad está permeando en la sociedad. El pobre hace cualquier cosa porque su hijo sea educado. Así es. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Y hay gente que no está haciendo, no ha podido educarse y va de noche a aprender. Hoy tenemos en toda América Latina gente que va a cursos nocturnos, porque se da cuenta que si quiere ascender tiene que saber. Eso es nuevo. Y los gobiernos están conscientes de eso y están empezando a reaccionar. Pero yo creo que eso nos obliga a una nueva etapa en donde realmente nos demos cuenta de cuáles son los verdaderos motores del crecimiento. Hay que saber. No, yo creo que México tiene enormes posibilidades y lo ha mostrado un poco el crecimiento que está teniendo en estos momentos, la capacidad que tiene además de su vinculación con los grandes mercados. Está mirando, por supuesto, el mercado americano para ustedes es muy importante, pero están mirando con mucha inteligencia a los mercados del Pacífico. Sí, el Tratado de Transpacífico, eso es, claro. Sin perjuicio que el no hay TPP. que descuidar a Europa, por eso hay un tratado con ellos. Entonces tiene esa posición, creo que tiene una base de recursos naturales poderosa, están descubriéndose todos los días, nuevos sobre todo en el campo energético. Tiene un buen empresariado, un empresario que consciente de cómo se debe crecer. Tiene que hacer un gran esfuerzo educativo, porque yo creo que de eso siempre hay una deuda grande, pero creo que hay conciencia de ello y se han hecho cosas. Y además está vinculado a un poco a una región vigorosa, como la región, el mercado americano es un mercado importante, en momentos en que se están produciendo cambios significativos, especialmente en los momentos donde la competitividad china con mano de obra barata está comenzando a sufrir. Abre las puertas para que de alguna forma se retome un poco la capacidad de competencia de este país en el mercado de Estados Unidos y en otros mercados. Y todo eso yo creo que marca una hipótesis de una gran oportunidad. Bueno, pues yo realmente le quiero agradecer todas estas reflexiones que nos ha compartido. La verdad es que nos ha dado toda una cátedra para los televidentes del canal del Congreso. Nos ha hablado de economía internacional, del desarrollo y del crecimiento económico de América Latina, de la crisis en la eurozona y también su diagnóstico y su perspectiva sobre los años venideros para México. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, Tarcomote. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos siguen desde el canal del Congreso. Soy Rina Musali y bueno, espero que usted, al igual que su servidora, hayan disfrutado de esta entrevista. Como siempre, los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.